Recordemos que Jesús llama a los profetas y los profetas son los que anuncian el mensaje de Dios. ¿Y qué dice un profeta o de qué habla un profeta o cuál es su misión? Pues el profeta habla en nombre del Señor. Tantos profetas que el Señor llamó en el Antiguo Testamento, algunos se resistían y decían, ¿cómo es posible que Dios me llame a mí para proclamar, para evangelizar, para exhortar y para decirle al pueblo que está en pecado? Yo, dice Jeremías, soy muy joven, no sé hablar, ¿qué le voy a decir? Y el Señor le dice, yo pondré las palabras que ha de decir. Yo te defenderé de aquellos que quieran atacarte. Yo le daré todas las estrategias y todos los elementos que usted necesita para predicar. Solo el Señor pide que nos pongamos a su disposición. Y recordemos que desde nuestro sagrado bautismo, que ayer celebrábamos la fiesta, decíamos que en esa misión profética tenemos que anunciar el evangelio, denunciar lo que está mal, exhortar a la conversión y también ser testimonio frente a los demás. Eso es lo que hacen los profetas. Por eso dice que el Señor habló por los profetas, pero ahora en este tiempo nos habla por medio de su Hijo, es decir, de Jesús. Dicho esto, pasemos al Evangelio. Recordemos que Juan el Bautista es el que le allana, le prepara el camino a Jesús. Pero cuando Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea. ¿Y qué hizo en Galilea? Se fue a proclamar el Evangelio de Dios. Recuerden que el Evangelio significa la buena noticia. Y el mismo Jesús decía, se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Conviértanse y crean en el Evangelio. ¿Qué dice el Señor? Adelantémonos un poco más. Cuando estamos el miércoles de ceniza, que iniciamos el tiempo de Cuaresma, ¿qué nos dice el sacerdote o la persona que nos hace la imposición de la ceniza? Y mentalmente dice el Padre, si no se va a convertir, ¿para qué hace la fila si no se quiere convertir? Mentiras. Y de esta manera, la conversión. Cuando viene uno a la Eucaristía, viene en sintonía de poderse convertir. ¿Viene en qué? Como cuando usted pone una red social o pone el dial de un panorama, no se utiliza el dial porque ahora todo es digital. Cuando usted coloca una emisora o coloca algo, usted coloca allí la sintonía o coloca el enlace para mirar en Facebook, en YouTube, en TikTok, en fin, en las redes sociales para mirar qué está haciendo, ¿cierto? Y ponerse en la Eucaristía es en esa misma óptica. Me pongo en sintonía con Dios para poderme convertir. Por eso, en el momento que el Padre saluda en el nombre de la Santísima Trinidad, después le dice, ahora, queridos hermanos, pidámosle perdón al Señor. ¿Qué decimos? Hay muchas fórmulas para pedirle perdón al Señor que el sacerdote puede emplear. La más común es decir, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. ¿Qué he hecho? De pensamiento, ¿qué? Palabra, obra y omisión. Eso significa que el Señor nos está llamando ¿a qué? A la conversión. ¿Y qué pasa? Que nosotros en la misa o en la Eucaristía pasamos eso corriendo. Y usted ni siquiera piensa que hemos cometido pecados. ¿Por qué? Por pensamiento,
palabra, obra y omisión. ¿Cuántos pecados cometemos por omisión? Porque usted y yo no somos capaces, como el profeta o como Herodes, de decirle: óigame, querido hermano, usted está en pecado, conviértase, acérquese al Señor. Y usted le dice eso y le dice: no sea, ya saben, ¿usted qué ¿para qué se mete en mi vida? ¿Cierto? Mucho. Dice: el padre que predica allá en la iglesia de Río Negro me la tiene montada porque a toda hora vive hablando de esas cosas y pareciera que me conociera. No, ese es el Espíritu Santo. Por eso, ese momento es un momento que yo me estoy convirtiendo ¿a quién? Al Señor, ¿cierto? Y por eso, cuando hacemos en el Santo Evangelio, ¿cierto?, que dice: el Señor esté con ustedes y con tu espíritu, proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Entonces hacemos esto, seguimos haciendo esta boquita tan linda, pero a veces tan podrida, para hablar de los demás, y seguimos haciendo ese gesto. Significa que yo me estoy, ¿qué? Convirtiendo ¿a quién? Al Señor. Y eso es la Eucaristía, también un momento de intimidad y de conversión que yo debo tener ¿con quién? Con el Señor. Cuando el Señor llama a Jonás, recuerde que Jonás se resiste a ir a predicar a los ninivitas. Y se le esconde al Señor, se va y se mete en un arbusto, y en ese arbusto se lo comen los gusanos, se quiere embarcar las naves de Tarsis y se quiere ir, huirle al Señor. Allá lo alcanzan las olas y las olas comienzan casi a tumbar el barco donde iba el profeta Jonás, y dice: hay que echar a uno para que las aguas se calmen. ¿Y a quién echaron? A Jonás. ¿Por qué? Porque le estaba huyendo al Señor. Y dice la Sagrada Escritura que lo arrojaron allí al agua y el agua se calmó, y luego un cetáceo lo agarró y lo tuvo ahí y después lo expulsó. Y Jonás entendió que tenía que ir a predicar ¿a quién? La conversión a los ninivitas. ¿Cuántos de nosotros, con nuestro testimonio, con nuestro estilo de vida, la gente se acerca al Señor? Usted no puede decir un discurso, una homilía, una reflexión, un regaño, pero usted sí, con su forma de vida, mucha gente dice: uy, yo quisiera de cierta manera como imitar a esa persona. Mírenla, tan prudente, tan cordial, es todo un caballero, es toda una señora. Mírenla bien en la Eucaristía, en su postura, en lo que hace, está concentrado. Y ojalá yo lograra como ese estilo de vida de esa persona. Pues el estilo de vida al cual nosotros tenemos que asemejarnos es al estilo ¿de quién? De Jesús. Pero también nosotros en ocasiones somos escándalo para muchas personas, porque la gente, los fieles, están pendientes de uno a ver cuándo se equivoca, cuándo comete un pecado, cuándo le sale una palabra soez para decirle: y tan rezandero y tan grosero. Mírelo allá doblando rodillas y mírelo tan altanero. Y si no rezara, pues sería peor. Tiene por lo menos temor ¿de quién? Del Señor. Mucha gente nos critica porque a veces piensan que porque uno viene a la iglesia, que porque uno ora, que porque uno está en relación con Dios, entonces todo el mundo lo va a tratar como el limpión o como el trapero, o lo va a denigrar de uno. No, queridos hermanos, la dignidad de una persona también hay que aprenderla a respetar. Así que el Señor nos está invitando para que ya en estos ya 13 días que llevamos podamos centrarnos en la conversión total al Señor. Cada uno sabe qué tiene su corazoncito, qué tiene su pensamiento, qué es lo que hay dentro de sí que no le permite
convertirse, todavía quedan rezagos, quedan esquirlas de cosas que uno, a medida que va pasando el tiempo, tiene que irlas purificando, porque el Señor también le revela lo que uno tiene que hacer. Y el Señor quiere llamarnos para que seamos esas personas que evangelizamos. Y dice que llamó a Simón y Andrés, el hermano de Simón, echando las redes en el mar, pues le dijo: vengan y los haré pescadores de hombres. Qué bonito que el Señor hoy nos sigue llamando, independientemente de su vida que tiene. Si es un profesional, bendito sea Dios. Si es una mamá de casa, una ama de casa, bendito sea el Señor. Si es un papá, bendito sea Dios. Pero el Señor nos llama para que cooperemos con la tarea. Es que la tarea de la evangelización no es solamente de los sacerdotes y de las monjas, porque muchas personas quieren y desean que el sacerdote sea una persona impecable, sin manchas, sin pecado, sin arruga, como dice el canto, y al sacerdote le colocan más cuidado o están pendientes de sus errores, o a veces le piden al sacerdote que lleve una vida ejemplar. Claro que sí, tenemos que esforzarnos en eso. ¿Y usted qué? ¿Y usted qué? Si usted solamente está pidiendo pero no hace, si usted solamente está incapaz de fisgonear, señalar y juzgar a los demás, ¿y usted qué? El Señor dice: y usted tiene una espiga mucho más grande en su ojo que aquel que usted está mirando y está juzgando, dice claramente. Le dice: vengan conmigo y los haré pescadores de hombres. ¿Qué hace uno ante el llamado del Señor? Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. ¿Qué ha dejado usted? Que lo tiene ahí amarrado, lo tiene apaciguado, lo tiene amordazado, y usted no ha sido capaz de dejar cosas en su vida, no ha sido capaz de dejar pensamientos que siempre están ahí en su cabeza dándole vueltas y que lo invitan a ser persona mala. ¿Qué tiene que dejar? Ellos dejaron que las redes. Hay que dejar la vida del pasado, hay que dejar tantas cosas que a veces sobre nuestros hombros llevamos, sobre nuestro cuerpo tenemos. Hay que dejar esas cosas y convertirnos al Señor. Y ellos los siguieron. Nosotros los curas por lo menos hemos dejado la familia, hemos dejado la casa, la nación donde hemos estado y nos hemos arriesgado a seguir al Señor, porque Dios sí sabe pagar, Dios paga y bien. Por eso muchos decidimos esa vocación de seguirle al Señor, y usted también puede seguirle al Señor desde su profesión. Y dice que un poco más adelante vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca restaurando. A continuación los llamó. ¿Qué hizo el Señor? Los llamó. Cuando lo llama una persona que usted espera esa llamada, ¿cómo se siente? Feliz. ¿Cómo se pone su rostro? Feliz. ¿Cómo se ponen sus ojos? Que ya brillan. ¿Cómo se pone su estómago? Le hace mariposas. ¿Cómo le hace su corazón? Que ya casi se le sale. Aun cuando usted recibe una llamada de una persona agradable, uno se siente feliz. Y uno siempre está esperando la llamada de alguien que quiere, o alguien que se quiere comunicar con uno. Así lo llame una o dos veces, uno se siente feliz, se siente contento, porque uno dice: soy importante para los demás. Pues imagínese que el Señor también sigue llamando. El Señor también sigue hoy tocando a la puerta a decirle: venga conmigo, venga para que me ayude. Y ellos dejaron a su padre Zebedeo en la barca, los jornaleros, y se marcharon. No les interesó allí estar arreglando su tarraya, su chile para ir a pescar, su barca. No les importó. De una vez lo dejaron todo y lo siguieron y se fueron en pos de él. Hoy, queridos hermanos, el Señor cuenta con nosotros, cuenta con sus manos
para que usted sea una persona que bendice a los demás. Cuenta con sus manos para hacer obras de misericordia. El Señor cuenta con sus labios para que pueda dar una palabra de aliento, para que pueda aconsejar, para que pueda sacar a tantas personas que están en sombras de muerte. El Señor pone hoy los pies de nosotros para que vayamos a aquellos lugares donde nadie visita, donde las personas enfermas nos están esperando. Somos pertenencia de Dios y hoy nos llama el Señor para que le sirvamos. Solamente que en ocasiones nos resistimos al llamado que Dios me hace. Muchas personas Dios las llama a un movimiento o a una comunidad parroquial, los llama para que haga una misión y muchos cerramos la puerta porque no nos queremos comprometer, porque el compromiso con Dios es un compromiso serio, un compromiso que exige, porque hoy no puedo decir, hoy no voy a celebrar misa, hoy estoy triste, hoy estoy, como dirían los jóvenes, en la inmunda, entonces hoy no hay misa porque estoy triste. No, aun cuando tenga la tristeza más grande, aun cuando tenga los problemas más grandes, yo tengo que salir ¿a qué? A anunciar el evangelio. Usted papá, usted mamá, aun cuando está enferma, tiene tantas cosas en su cabeza, que ha peleado con su esposo y con sus hijos, usted no se queda ahí en la cama mirando para el techo, usted se levanta a servir a su esposo y a sus hijos. ¿Cuántos debemos levantarnos ante una situación a veces dura que nos aqueja y que nos mortifica y que no quisiéramos que nadie se acercara a nuestra vida? Pero si usted se queda ahí anclado, se queda ahí ensimismado, es peor todavía porque no está operando y colaborando con la obra del Señor. Qué bonito se siente cuando la gente dice, uy Padre, gracias porque ha predicado y la predicación me ha ayudado a mí a convertirme. Yo le digo, solamente pídale a Dios. Y con ustedes también, cuando una persona dice, gracias por orar conmigo, gracias por escucharme, porque sentí algo dentro de mí que me estaba desbaratando, gracias por escucharme. ¿Tiene que ser estudioso? ¿Tiene que ser un gran orador, un gran predicador? No. Un día un santo dijo, tan poquita gente que hay, no voy a predicar, voy a pasar de largo la homilía. Era San Francisco de Sales. Y ese día dijo no, finalmente decidió hacer la reflexión del Evangelio, lo que llamamos la homilía, y terminada la Eucaristía. Uno que no pertenecía al credo o la denominación católica se convirtió al Señor por la prédica que hizo San Francisco de Sales. Pues ustedes y yo con nuestro testimonio, cuántas personas se pueden convertir a Dios. Pidámosle al Señor que nosotros seamos esos mensajeros, esos pregoneros, que aunque somos pocos, pero tenemos la fuerza y la voluntad de predicar, de ir hasta el confín de la tierra a anunciar el Evangelio. Pero eso no lo hace solo usted, eso lo hace Dios, porque Dios a usted lo llama y le da las herramientas para hacer el bien. No crean que ser sacerdote y pararse aquí frente a ustedes a predicar la palabra no es fácil. Pero con el convencimiento y con el amor que Dios tiene sobre mí y con el Espíritu Santo que me ilumina, lo hago con mucho amor y con mucho ahínco, porque la fuerza viene de Dios. Aún usted también, cuando sienta que su vocación, que su vida está un poco triste, encomiéndese a Dios, levántese con fuerza para que el Señor lo anime y Él lo restablezca, porque Él nos da todos los medios a nosotros. Él te coloca donde quiere, Él te da las palabras, te da todo para que las personas se puedan convertir. Pero para eso, queridos hermanos, hay que aclamar al Señor para que nos conceda los dones y nos obra de nosotros, porque muchos se dan champú y se dan el pedestal. Yo hice esto, yo realicé esto. Mentiras, eso lo hizo Dios por medio de usted. Usted y yo solamente somos un instrumento del Señor que Él sí que lo sabe emplear. Que Dios siga bendiciendo a todos los que predicamos la palabra del Señor
que los bendiga también a ustedes para que también puedan predicar en su casa.